Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo espacio, esta vez para nuestra plataforma de página web, estación74.com. Obviamente cada cierto tiempo vamos a tener una revista digital para ustedes, pero también lo vamos a ir comentando con contenido audiovisual como el que estamos grabando el día de hoy y también un espacio para hablar sobre libros, ese contenido que se produce y que requiere un espacio aparte de reflexión para conocer los temas que plantea, cómo se ha elaborado y sobre todo para que ustedes conozcan lo que también se produce en nuestra región Lambayeque. Y vamos a hablar del libro Estampas Maricas de Lima. Y estoy con uno de sus autores, Carlos Jaramillo, para que nos cuente el motivo por el cual este libro se crea y también cuál será el pensar y el sentir de los autores y también que nos cuente un poquito de lo costoso que a veces es crear libros y hacer producción literaria en nuestro país generalmente. Gracias, Carlos, por acompañarnos en esta oportunidad. Gracias a ti, Julio, por la invitación para conversar sobre libros, ¿no? Vamos Creo a que hablar de tu libro, ya es un Estampas lujo Maricas conversar de Lima. sobre eso. No sé si es un tema polémico o ya no tanto. Si, ¿cómo lo ves tú? ¿Es un tema polémico este o no? Sí y no, ¿no? El Buena tema respuesta, sí a y no. estas alturas del nuevo siglo ya es un tema cotidiano y que la nueva generación, digamos que lo toma de manera mucho más natural, que era la idea de quienes siempre hemos venido propugnando quizás cierta lucha social a raíz de lo que es ahora llamado las disidencias, ¿no? La diversidad o la homosexualidad, como se decía siempre, ¿no? Como las Claro. personas que tenemos ya cierta edad hemos crecido con otros términos y bueno, aunque la forma va cambiando, el fondo también de cierta manera, ¿no? Y también hay una polémica porque evidentemente estamos viviendo un tiempo circular donde posiciones conservadoras han tomado, pues, digamos, recuperar los espacios que toda la época, digamos, progresista, en cierto sentido, sobre todo a nivel social, económico, cultural, dominó la primera etapa de estos años 2000, ¿no? Así Sí, que claro. yo creo que es un tema más normalizado de conversar, de tratar, sobre todo de vivirlo. Y también, no, porque la gente también quiere saber, quiere conocer también. Hay una oportunidad de conocimiento más allá de las cosas tan pequeñas que se podían antes encontrar, digamos, en un pie de página o en un artículo por ahí, ¿no? En un suplemento de la vieja prensa, ¿no? Ahora la vieja prensa escrita que están en retroceso, como hemos conversado en otras oportunidades. Sí, claro. Y que ahora estos tiempos de tecnología, de apertura de pensamiento, nos hace hablar sobre temas que en algún momento eran tabú, que en un momento era considerado como un problema y que finalmente se ocultaba, ¿no? Se invisibilizaba. Nadie podía hablar de eso y quien lo hacía, pues rompía ese molde. Y en buen momento que haya, digamos, esa predisposición, ¿no es cierto? Y eso me lleva a hablar sobre tu libro. Bueno, sé que eres uno de los autores. Empecemos por ese punto. ¿Cuántos son los autores y qué es lo que los motiva a hablar sobre Estampas Maricas de Lima? Bueno, en resumen, Estampas Maricas de Lima es un recorrido ficcional histórico sobre la historia de la diversidad sexual en la capital del Perú, ¿no? Por añadidura también en el resto del país, porque también hay menciones. Y bueno, ¿no? También nace como una idea en el Bicentenario. La memoria está muy presente, ¿no? El rescate de la memoria y de la historia completa, no la que nos contaron o quizá nos ocultaron, ¿no? Porque finalmente también está la discusión de quién cuenta la historia, ¿no? Los que ganan las guerras, ¿no? Entonces, para decirlo de manera general. Pero Sí, en este momento, digamos, cultural del país, vivir el bicentenario de la proclamación de la independencia abrió nuevas rutas para entender este país. Y en una de esas rutas también está, por supuesto, lo que atañe a la vida personal de las personas, que determina también su ciudadanía, como es la orientación sexual, la identidad de género, la diversidad toda. Entonces, junto a Roland Álvarez, eh,
conversamos largamente porque siempre hemos hecho activismo durante muchísimos años, y hemos coincidido en la necesidad también, en conversaciones informales, en la bohemia, la necesidad de recuperar estos hitos que estaban ahí siempre, que manejábamos las personas un poco que teníamos más información o interés, pero que no estaban recopiladas. Por supuesto que hay trabajos pioneros, ¿no? Sobre la memoria de la diversidad sexual en el Perú, pero se dio el caso de encontrar estos archivos que teníamos, estas historias, estas recolecciones, ¿no? Sistematización de lo que se había hasta el momento encontrado y rescatado, ¿no? Y es a través justo de la literatura donde los personajes se han quedado fijados, digamos, en cierto ideario, ¿no? En cierta... eh, en las formas de cómo el Perú o la sociedad peruana puede ver, digamos, la diversidad sexual, ¿no? Entonces, encontramos a una persona en la historia del Perú, como fue el señor Juan José Cabezudo, registrado ampliamente, un personaje del siglo XIX, un personaje que vivió entre los fines del virreinato y la República, ¿no? En los años, los primeros años de la República. Y era muy interesante de que este señor prácticamente lo elegimos como si fuese un prócer que nadie, un prócer raro, porque digamos, la imagen que condensa cómo desde el margen se puede ir al centro, ¿no? Como diría, digamos, Monsiváis sobre Salvador Novo, los grandes intelectuales gays mexicanos. Me refiero, como sabemos, Julio. Pero digamos que este personaje marginal no lo era tanto, ¿no? Porque quedó registrado en las acuarelas de Pancho Fierro, quedó registrado en una fotografía del famosísimo estudio Curré, o Curré de Lima, y también en apuntes de Ricardo Palma. Y es precisamente don Ricardo Palma quien nos da la pauta para poder hacer esto de manera lúdica, pero también metiéndole toda la cosa histórica real, ¿no? Entonces es una ficción histórica, es casi una nueva forma de hacer tradiciones peruanas, pero con el tema, pues como tú lo decías hace un momento, tabú o no tan tabú, de la homosexualidad, ¿no? Así que embarcados en este proyecto con Roland, no tuvimos primero, digamos que era una fantasía llevarlo a un libro en físico, ¿no? Que es tan difícil ahora en este tiempo. Así que empezamos haciendo artículos y los escribimos a la limón, ¿no? En realidad la idea era que yo hiciera una ficción histórica y luego Roland, que es sociólogo, hiciera un estudio sobre la época, los usos y costumbres, ¿no? Y traer un poco la teoría y la academia para poder conversar y ampliar más sobre la base de una ficción histórica. Pero bueno, conversando y ¿no? La misma dinámica del trabajo, corrigiendo, cambiamos un poco y dijimos, vamos a hacerlo, toda la historia la vamos a hacer en dos partes, ¿no? Entonces así surgió la primera estampa sobre eso, el señor Juan José Cabezudo, ño Juan José Cabezudo, y me dediqué a hacer una reconstrucción, lo imaginé el día de la independencia, ¿no? El sábado 28 de julio, Claro. y Roland agregó la contraparte de una persona, en ese momento estábamos en la pandemia, en los años terribles del COVID, y una persona encerrada en la cuarentena y que se dedicaba a investigar, ¿no? Un hombre gay contemporáneo que recordaba a Juan José Cabezudo y reflexionaba un poco como en monólogos internos sobre la situación actual y cómo se compaginaba con lo que pasaba hace 200 años en Lima, ¿no? Así que como parte del centralismo también es tener más información sobre Lima, entonces también llegó esto de las estampas maricas de Lima, ¿no? Y desde el primer momento, como somos activistas, digamos, logramos que las palabras que suenan ofensivas o peyorativas, darles, ¿no? Otro cariz, y así nace Estampas Maricas de Lima, para, ya creo que escándalo de pocos, ¿no? Yo creo que más ha sido ahora que se revela en el nombre la intención del trabajo.
Yo creo que sí es un buen momento para hablar sobre temas trascendentes en nuestra sociedad, que es la diversidad sexual, y ustedes afianzados mucho en lo que es ficción histórica, han tratado de dibujar, tal vez, y eso te lo pregunto, tal vez la intención ha sido dibujar un mundo mucho más justo, así lo podemos entender, o han podido afianzarse en la ficción, lo que en la realidad no vemos, por ahí podríamos tratar de entender y justificar su trabajo, ya que en la realidad lamentablemente la pasan mal, porque hay varias problemáticas sobre eso. La ficción es como un escape que te permite construir más o menos, o crítica, que también es válida, pero también un mundo ideal. No sé cuál ha sido su referente. Mira, coincidió, como te comentaba hace un momento, sobre estos rescates a propósito del bicentenario de la proclamación de la independencia, y este personaje calzaba perfecto para el momento, ¿no? Porque se han hecho diversos trabajos de ficción histórica precisamente, ¿no? Y es algo que quizás por los momentos políticos convulsos que vivimos desde el último quinquenio, no hemos podido sentarnos a reflexionar y a conversar sobre todos estos trabajos que se han hecho desde, digamos, el Estado, desde la Comisión Bicentenaria, esta reunión de intelectuales, sobre todo, evidentemente, de historiadores, para poder hacer una reflexión y recordar cómo se ha fundado este país, qué lo motivó, valió la pena, no valió, y sobre todo las historias de la gente, porque a veces recordamos los grandes momentos bélicos, ¿no? Las batallas, los momentos clave, digamos, la proclamación, la instalación del primer congreso, pero ¿qué pasaba con la gente del diario? No todo el mundo llevaba un diario o ha llegado a nosotros, ¿no? Eh, ¿Cuál era el sentimiento real, ¿no? De las personas de pie? Entonces yo creo que se ha rescatado, pues, por ejemplo, las luchas de los pueblos indígenas y afroperuanos, ¿no? Cómo hubo una promesa de la patria y no se pudo concretar, ¿no? Había también mucha desilusión. ¿Cuál fue la historia de las mujeres? ¿No? Claro. Porque la historia oficial se olvida, ¿no? Entonces, el historiador clásico, pues, se acuerda de todos los señores de charreteras, ¿no? Y de olor a pólvora, pero si menciona a la mujer es, digamos, accesorio, ¿no? Cuando es una parte fundamental, central, ¿no? Entonces, basta con recordar quién es Micaela Bastidas o María Andrea Parado Jayo, a quien se recuerda sus dos apellidos porque siempre la tenemos presente en la memoria a María Parado de Bellido, sin desmerecer, por supuesto, al patriota Bellido, su esposo y sus hijos, a que la historia es ella cómo se involucra en la lucha, ¿no? Y por eso termina torturada y fusilada, ¿no? Esa es la historia de esta mujer excepcional, ¿no? Que tampoco se tienen digamos, datos precisos, más es leyenda, que ahora se ha hecho también un estudio de quién es el personaje real y cuánto hay también de estas mitos alrededor, ¿no? O de José Olaya Balandra, ¿no? El pescador chorrillano, que ya pues estamos conversando que no es que se comiera las cartas, ¿no? Sino que era precisamente, se jugaba la vida y se la jugó porque termina fusilado para servir de correo y de comunicación, y nos olvidamos que es un tiempo donde no había nada, ¿no? O sea, todo era llevar un papel escrito y comunicar, digamos, ¿no? Planes, información que sirviera al ejército patriota, ¿no? O a la causa de la libertad frente al poder colonial, ¿no? Entonces, rescatar a todos estos personajes ya es difícil, pero es mucho más difícil la vida íntima porque al final los sentires y la orientación sexual de las personas, pues sí es difícil a veces en el siglo XX o el XXI, que será pues alguien del siglo XIX o del siglo XVIII. Claro que se ha hecho muchísimo, ¿no? O sea, nuestro trabajo también se debe a las ficciones históricas muy buenas que se han hecho con la historia del Perú, ¿no? Eh, ya en el siglo XIX hay el mismo Palma, que como te digo es quien da la pauta, Claro. pero también está Manuel Atanasio Fuentes, ¿no? Y hay un rescate contemporáneo
de personajes de la diversidad sexual, como está Lorencita, digamos, ¿no? Es una historia pionera en nuestra literatura, en la historia de la literatura peruana. Entonces, todo está en la internet para quien tenga interés, ¿no? Busquen este cuento Lorencita, que al final es una historia muy conmovedora, ¿no? Muy conmovedora y que también puede tener los tintes contemporáneos, inclusive de la transfobia, del crimen de odio, etcétera, ¿no? O de la marginalidad a la que es empujada una persona que decide vivir su orientación sexual, ¿no? O Ujú. su sentir. Pero Entonces, sí, dime. volviendo al tema de las estampas, eso es lo que nos movió a poder rescatar estos personajes, encontrarlos, sacarlos de los pies de página, y había que hacer pues una imaginación radical, que es una propuesta que hace Roland desde una teoría donde la imaginación tiene que suplir también, arrancar del olvido y intencionado muchas veces de lo que nos mueve realmente y de lo que condiciona nuestra forma de estar aquí y ahora. Ujú. Entonces, cuando el Perú cumplió 200 años de independencia, era el momento de hacer un quiebre, ¿no es cierto?, reflexivo, para no olvidar, como tú has mencionado, y consideraban que era importante la publicación de este libro. Entiendo que se publicó un poco después, pero la intención era eso, que cuando se cumplía 200 años de independencia peruana, pues nos preguntáramos un poquito sobre diversidad sexual, ¿no? Sobre temas que son tabú para ese entonces, ¿no? Y que hasta ahora, ¿no? En algún momento hay unos sectores conservadores que todavía pareciera que están viviendo en el siglo XVII, como tú lo has mencionado, pero también queda claro el hecho de que ustedes no es que sean pioneros, por el contrario, es una nueva generación que está, digamos, mucho más preparada, mucho más dispuesta a alzar su voz, ¿no es cierto? Entonces, este libro es un punto de arranque importantísimo, pero también entender, Carlos, que si bien tenemos ya el libro, ¿ok? Si bien hay mucha justificación para tenerlo, finalmente, si no llega a los lectores, como que nos estamos quedando en el camino. Y el llegar a los lectores nos permite hablar un poquito de lo difícil que es hacer libros en nuestro país. Ya creo que esa problemática la tienes bien mapeada, pero aún así creo que peor es no hacer nada, ¿no? Hay que, digamos, estar siempre en la lucha. Hacia eso apuntan también ustedes. Ah, por supuesto, porque también hubo una conjunción de buenas voluntades, porque, como te digo, el trabajo con Roland Álvarez lo estábamos publicando de manera virtual. Luego se juntó una amiga compañera activista, Vero Ferrari, que en ese momento estaba dirigiendo una revista virtual o un medio de prensa virtual como era Mano Alzada, porque todavía está en línea, y nos dice, ¿qué les parece si hacemos una publicación a través de Mano Alzada? Entonces hicimos ya un trabajo mayor, porque empezamos con el señor Cabezudo, pero luego teníamos también hitos, ¿no? De lo que significaba la presencia de los personajes de la diversidad sexual en la vida limeña. Y teníamos pues el baile de la Laguna de Barranco de 1959, la incursión de tres compañeras, en ese momento las travestis, que eran en realidad eran mujeres trans que hacían trabajo actoral, eran actrices, y se presentan ante la Asamblea Constituyente en un hecho inédito, ¿no? Presentarse como travestis ante la Asamblea Constituyente y llevar no solamente quizás su presencia mediática en términos actuales, sino llevar un escrito que es pionero en lo que es la reivindicación de las minorías, ¿no? Entonces, y todos estos hitos y otros más decidimos ficcionarlos porque también la información era poca, ¿no? Entonces, era a grandes rasgos sacar inclusive de alguna página de internet comentarios de personas que les habían conocido y con eso trabajar, ¿no? Entonces, más que hacer una crónica precisa, teníamos que imaginar, ficcionar, pero desde el primer momento siempre fue tener respeto por el momento histórico. Claro que una ficción histórica también puede tener anacronismos, ¿no? La mirada del presente. Pero lo que sí ha sido un trabajo concienzudo ha sido respetar la época, los momentos, un trabajo de archivo duro, ¿no? Hemos cambiado, por ejemplo, alguna canción, digamos, incluirla, la letra de una canción o un epigrama o un poema
que no correspondía al año y el momento que estábamos describiendo, ¿no? Entonces, en eso sí hemos sido muy escrupulosos, también en el uso de las fuentes. Por eso es un trabajo eh, multidisciplinario, ¿no? Y no ¿Cuánto quiero tiempo dejar les pasar tampoco. costó? ¿Cuánto tiempo les costó armar en sí el libro? Y aparte de eso, estábamos en plena cuarentena. Entonces también era difícil acceder a archivos y todo tenía que hacerse de manera virtual. Además, yo en Chiclayo y Roland en Lima por el confinamiento también. Entonces, ha sido un trabajo difícil, pero era un reto. Entonces, eso nos gustaba, el reto. Y unirnos también a través de la maravilla de la Internet, también estar en diferentes lados. Y a la vez que Vero Ferrari nos dice para hacer mano alzada, le proponemos también hacer eso, escribir estampas sobre la historia de las lesbianas, ¿no? Entonces, también de los pequeños hitos que había por ahí en los años 80, hubo una incursión de la Marina en una discoteca de mujeres en Breña, se hizo una historia. Y a la par de eso, nos dice Vero, hay que hablar con una editorial pequeña, independiente. Entonces llega Gafas Moradas y el equipo maravilloso de la editorial nos dice, hagamos un libro. Y es ¿no? Entonces se pudo plasmar, está la cámara allá, se pudo plasmar el libro y hacer un recorrido mucho más amplio porque llegaban nuevos datos a la hora de entrar en los archivos, inclusive afortunadamente ahora hay fuentes, ¿no? Que están digitalizadas, hemos podido, por ejemplo, yo he podido acceder a la revista Variedades para conocer el caso de unas travestis argentinas que venían de hacer giras y estropicio y medio por las ciudades de Sudamérica. Era un caso policial de inicios del siglo XX, de 1913, ¿no? Pero queda registrado. Entonces, lo que queda como una anécdota de comisaría, una anécdota policial, un caso inclusive patologizado, porque ellas serán estudiadas por la psiquiatría del momento, esos registros quedan y nosotros hemos tomado esos registros, esa cosa marginal, esa cosa media, llevado al terreno del objeto, Ujú. nos hemos apropiado de esos personajes, hemos a través de ellos ampliar, digamos, la mirada, porque a través del recorrido de estas travestis de la Belle Époque, hemos hecho también un registro de Lima, de la política, qué pasaba, era la época del presidente Billinghurst, cómo Lima se iba recuperando luego de los años de la Guerra del Pacífico, de la reconstrucción nacional. Entonces también tenemos una mirada política, porque esto nos interesa muchísimo, y a través, como hacía Palma, del pasado, hablar un poco también de esa cosa permanente del Perú, ¿no? De los cambios, de lo que pasaba en la política, el enfrentamiento del Ejecutivo con el Congreso, en el caso de Billinghurst, que termina en el derrocamiento del presidente, las componendas de siempre de la oligarquía y de los grandes intereses del capital. Y bueno, entonces partiendo de una anécdota que nos interesaba muchísimo, un caso registrado, real, podíamos hacer todo de manera quizás ambiciosa, el mosaico de la época y de la capital del Perú. Ahora, me queda claro que no es un libro que se haya hecho al azar, por el contrario, tiene muchos referentes, por ejemplo, Ricardo Palma, un poquito, ¿no? Como tú lo has mencionado, entre otros, y eso me lleva a preguntarte, cuando ustedes deciden hacer el libro, ¿tenían, digamos, mucha información de dónde coger a lo largo de la historia? Ustedes han seleccionado y más o menos armado lo suyo, y mi pregunta es si esas bases existen hasta ahora en el sentido de que se sigue produciendo al estilo Ricardo Palma. Yo creo que ha habido, a propósito de los 200 años, un corte también en los temas que ya no se tratan, ¿no? No sé cómo tú puedes entender eso, porque yo intuyo que, claro, Ricardo Palma pues era un intelectual dedicado a su arte, que era escribir, y era escribir de todo, ¿no es cierto? No sé si ahora tengamos literatos que también vayan por estos temas. Yo diría que por ahí el conservadurismo nos ha ganado un poco. ¿Cuál es tu mirada? Mira, lo que pasa es que no hay una difusión. Yo te mencionaba la historia de las mujeres en la historia del Perú, ¿no? Tenemos el trabajo pionero, ¿no? De una paisana, de Elvira García García, que escribe sobre la larga historia de las mujeres en la historia del Perú. Es un trabajo
que abarca desde los tiempos precolombinos hasta el presente, ¿no? Ella escribe esto en la década del 20, ¿no? Hace 100 años, ¿no? Entonces es un orgullo que haya un rescate. Es cierto que luego viene, por supuesto, el estudio del trabajo, hay algunas inexactitudes, hay fuentes que no tenía a la mano, pero eso no invalida que haya hecho un trabajo colosal, ¿no? Recopilando personajes femeninos con una mirada protofeminista o del primer feminismo, si se quiere, y que ha servido también para esta larga lucha que es poco entendida, ¿no? A veces lo que significa lo que en ese tiempo se llamaba la emancipación de la mujer y luego ha derivado en las luchas feministas, ¿no? De las compañeras. Y entonces yo creo que 100 años después de Elvira García García, a raíz del Bicentenario también se rescataron los personajes con ficciones históricas. Hay un trabajo muy bonito que abarca, digamos, la mirada o son escritoras que han tenido la sensibilidad de tener la mirada de estas mujeres olvidadas de la historia. ¿Quién se acuerda en este momento, pues, de Tomasa de Amati García Mancebo? ¿Y quién es Tomasa de Amati García Mancebo? Es una mujer patriota, ¿no? Que integraba toda esta red de espionaje y de ayuda a las tropas de la causa libertadora. Pero ¿quién era Tomasa de Amati y García Mancebo? Nada más y nada menos que la nieta de doña Micaela Villegas, la Perricholi. Entonces, ¿cuál es la relevancia? Esta mujer fue premiada por el general San Martín con la medalla de lo que se llama ahora la Orden del Sol, las caballeresas, y que esa medalla que les da el general San Martín, pionero en darle a las damas, a las mujeres que habían participado en la gesta emancipadora. ¿Y quién recuerda a ellas? De repente hay una placa ahí en el Panteón de los Próceres, en Lima, pero ¿por qué no rescatar a estos personajes que hicieron la revolución, que se la jugaron, porque en ese momento, pues, era la guerra de la independencia y que son poco a poco recordadas? Entonces, se ha hecho ficción histórica sobre este tipo de personajes y a raíz del Bicentenario. Entonces, ahí también encaja lo que nosotros hicimos desde la diversidad sexual con los personajes, ¿no? Con Juan José Cabezudo, con los registros que hay sobre la homosexualidad en la Lima del siglo XVIII, el Mercurio peruano, hay trabajos satíricos, ¿no? Sobre estos jóvenes que iban al Paseo de Amancaes, que eran evidentes homosexuales, o como el término que siempre se ha empleado, que son los maricones, ¿no? Y cómo también está la represión oficial, cómo está la condena, cómo también hay una mirada cierta también de socarrona, porque también hay un espíritu socarrón en todo esto, ¿no? Se un poco se ha filtrado a través de la sátira, de los tipos costumbristas, del humor, ¿no? Entonces, de eso hacemos ahora algo nuevo, una recreación, pero ya no una mirada desde la patologización o de tener a estas personas que nos han antecedido como bichos, sino como seres que vivieron su época y que con lo que tuvieron hicieron. Entonces, ese es el trabajo y el valor de Estampas Maricas de Lima, desde las fuentes, desde los hechos reales, pero reimaginando, por supuesto, ¿no? La subjetividad, y ese ya es un trabajo literario también, ¿no? Así que es también algo híbrido, digamos, ¿no? De utilizar la historia, porque mucha gente me pregunta, ¿no? ¿Y esto es verdad? Sí, sí pasó, pero obviamente las situaciones han sido ficcionalizadas dentro del marco de su momento histórico, ¿no? Bueno, hay un punto importante que tú acabas de mencionar, que es la difusión, que finalmente es la llegada de tu producto, en este caso literario, a los lectores. Y ahí te pregunto sobre la difusión tanto en Lima como en la región Lambayeque. Yo diría que en Lima, digamos que a pesar de todo, hay más apertura, uno, para los espacios físicos para comentarlo, pero también a nivel de recepción mental, ¿no? Yo creo que aquí todavía en provincias estamos un poquito más conservadores, cucufatos, diría yo, ¿no es cierto? Y a veces un poco absurdos también, de no quererlo ni siquiera plantearle un espacio para la discusión, ¿no? Si bien se está en la lucha de que el pensamiento vaya un poquito ampliándose, que nos vayamos entendiendo de nuestras diversidades, pero Lima sí siempre lleva un poco de ventaja, ¿no? No sé si esa también es tu entender.
Mira, la palabra clave es la difusión, porque desde Lambayeque no solo estoy y yo, digamos, escribiendo desde la diversidad sexual, ¿no? Tenemos a Rosa Escavia, que es una poeta trans que escribe en inglés, radica en el extranjero, hace unos trabajos muy buenos desde su mirada trans, es un hombre trans. Y también está Antonio Salerno, que es un escritor que tiene varias obras y que también ha escrito desde, por ejemplo, la experiencia de un centro nocturno en Chiclayo, una discoteca gay, una discoteca de ambiente, y a través de eso las historias de jóvenes contemporáneos. Y eso es poco difundido. Entonces, hay escritura de la diversidad en la región Lambayeque, que escriben desde su perspectiva, desde su experiencia de vida. Y la difusión es muy importante. Yo también, esto se llama Estampas Maricas de Lima, pero yo desde mi experiencia provinciana también he metido pequeñas alusiones a mi región y a mi ciudad, que la quiero tanto, ¿no? A pesar de esté como esté, porque uno también quiere, pero también señala el estado actual de la ciudad. Pero yo creo que el desarrollo de Chiclayo también tiene que ver con la apertura de su sociedad, ¿no? Chiclayo es una ciudad republicana, es una ciudad que siempre ha llamado a converger, ¿no? Un polo de desarrollo, un lugar de encuentro. Así que inclusive el libro lo hemos presentado aquí en la Alianza Francesa, con incluido un show drag de una tapada limeña. Así que yo creo que difusión, que es la palabra clave, es la que hará que estos trabajos se incrementen. Hay mucha gente interesada, conozco muchos jóvenes que están haciendo sus pinitos en la literatura, en la poesía, y creo que también hay que dar la partida, ¿no? No quería dejar pasar tampoco de que, por ejemplo, las historias de Estampas Maricas de Lima han tenido un antecedente, digamos, en la recolección que hace Giuseppe Campuzano con el Museo Travesti del Perú, un libro también que ha marcado época y que también fue una recolección de la investigación de la diversidad sexual, ¿no? Que también es la historia de la persecución, ¿no? Es la historia también de la injusticia, ¿no? Y bueno, ya el activismo político contemporáneo también hace lo suyo y nos da otra mirada, porque el canon de los personajes homosexuales o de la diversidad o del LGBTQ+, en la literatura peruana siempre ha sido desde el ocultamiento, desde la marginalidad malentendida o peor entendida, ¿no? O personajes tristes o de trágico final, o absolutamente, ¿no? Y eso lo puedes encontrar en Vargas Llosa, en Conversación en la Catedral, ¿no? El gran secreto es, ¿no? Que el padre de Zabalita se entendía sexualmente con su chofer, ¿no? Ese era el gran secreto, ¿no? Y eso también está, que martiriza al personaje en esta obra cumbre, ¿no? Conversación en la Catedral de nuestro Nobel, ¿no? O los personajes de Bryce en Un Mundo para Julius, ¿no? El decorador y el cocinero, ¿no? Entonces, todos estos personajes, o el mismo Ribeiro, ¿no? Ribeiro que escribe también sobre un profesor universitario que una noche se queda solo, sale a dar una vuelta, porque su familia está de viaje y al final termina tomando con un personaje y descubre también su lado homoerótico, ¿no? Terra Incógnita, me parece que es el título de este cuento de Ribeiro. Y Ribeiro también tiene unas memorias donde, por ejemplo, sin quererlo o deseándolo, saca del closet a Víctor Raúl Aya de la Torre, ¿no? Y narra una anécdota en París donde Víctor Raúl frecuentaba un bar de ambiente gay y termina en una trifulca, ¿no? En una pelea a golpes, ¿no? Y en su momento fue un escándalo porque evidentemente estas cosas no se hablaban de los grandes personajes, ¿no? Y de ahí podemos partir a los personajes de la historia del Perú, ¿no? O de la vida cultural literaria como Abraham Valdelomar o como Raúl Porras Barrenechea, ¿no? El gran Osvaldo Reynoso, ¿no? Como sabemos, autor de Los Inocentes, eh, eh, hablaba, ¿no? Sobre esto, ¿no? Gente habla mucho de homofobia y él sacaba los billetes de ese tiempo y decía, pero bueno, señores homofóbicos, no rompan estos billetes porque acá está Valdelomar y aquí está Porras Claro. Barrenechea, ¿no? A dos grandes mentes peruanas del siglo XX que los dos han sido señores homosexuales, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Hablemos claro, hablemos
digamos, sin tapujos, y yo creo que no es un demérito hablar post-mortem, ¿no? De los sentimientos que finalmente han quedado registrados y que estos personajes los siguió durante toda su vida, ¿no? Porque tanto a Valdelomar o Aya siempre se les persiguió con este tema y sirvió también inclusive para denostarlos en la actualidad, ¿no? Por lo que representa. Quizás en el caso de Aya más por lo que fue el gran personaje político del siglo XX peruano. Y en Valdelomar se ha filtrado, digamos, por esta leyenda, ¿no? Del dandy, de una especie de Oscar Wilde. Y creo que ha sido un poco más condescendiente la historiografía con Abraham Valdelomar. Ahora, permíteme especular un poco contigo. Podríamos decir que no era abiertamente confirmado porque entendían muy bien su época, ¿no? No era momento como para que esto se sepa. Por ahí podríamos justificar un poco su ocultamiento y como tú dices, ya post-mortem, claro, uno puede un poquito hablar un poco más a la ligera. ¿Cuál es tu sentir sobre esto? Claro, pero ni tan post-mortem, ¿no? Porque de Aya pues se habló toda la vida y corrieron mil anécdotas y mil chismes, ¿no? Y la gente que estaba cercana a él sabía que era un hombre que tenía esa parte de su vida muy resuelta, ¿no? Era un hombre académico, de una sapiencia académica y que también en los temas, por ejemplo, del erotismo en el arte, lo hablaba, ¿no? Entonces ahí están los testimonios, los libros que, por ejemplo, se han escrito, ¿no? Hay un fabuloso libro que se llama Las mujeres de Aya de la Torre y aquí está mencionado, ¿no? O sea, el título es engañoso porque se piensa que son las mujeres que han tenido una relación sentimental con el líder, pero en realidad Ok, está hablando de su madre, de sus amigas, de sus mecenas, ¿no? Inclusive de la señora europea que se dijo que le había casado en secreto y todo, era una patraña, ¿no? Todo el mundo sabía. Y aquí está registrado también, ¿no? El testimonio de André Coinet, escritor francés, pareja de César Moro, el gran escritor peruano, que dejó testimonio sobre las cuitas sentimentales de Aya, ¿no? Así que yo creo que también, por ejemplo, Luis Alberto Sánchez habló, fue uno de los primeros que saca del closet a Valdelomar, él lo conoció, ¿no? Luis Alberto Sánchez, gran polígrafo del siglo XX, también aprista, ¿no? Pero él podía deschavar, por ejemplo, deschavar, vamos a tener ese término, a Valdelomar o José de la Riva Agüero y Osman, ¿no? El gran pensador de la derecha peruana, ¿no? Que también pues era homosexual, pero que no se decía, pero que se hacía alusión para denostarlos. Yo creo que hay que recordarlo para ampliar la mirada humana del personaje. Y como tú acabas de decir, entender su momento, porque no era un momento donde salía uno a hablar de su orientación sexual, ¿no? Porque significaba persecución, cárcel y ruina. Y yo creo que todos estos personajes del siglo XX tenían muy claro lo que pasó con Oscar Wilde, ¿no? Que de un malentendido por una relación que él tenía, se hizo un juicio y terminó en la cárcel arruinado, enfermo y terminó de manera eh, muy triste, ¿no? Luego de destierro, ¿no? Donde pierde todo, el que fue el niño mimado de la sociedad victoriana de su tiempo, ¿no? ujú. Carlos, para terminar, te quiero llevar del libro Estampas Maricas a nuestra realidad peruana. Ahí yo creo que hablar de diversidad sexual es hablar de una problemática que no ha sido tomada en cuenta por el Estado en general, menos por los gobiernos, y ahí sí creo que hay mucho por hacer, ¿verdad? Yo creo que tú tienes una mirada mucho más crítica y mucho más cruda de lo que pasa en nuestro país con relación a la diversidad sexual. Sí, bueno, ya la mirada nuestra contemporánea es la mirada activista, ¿no? Bueno, al menos en mi caso, en Roland Álvarez, en Vero Ferrari, autores quienes hemos hecho el libro Estampas Maricas de Lima, ¿no? Entonces también esa mirada nos ha permitido hacer una reivindicación. Hemos también cuidado de no hacer un panfleto, ¿no? O sea, tampoco es idealizar. Mira que yo tengo mucho gusto de que en este momento se ha hecho un estudio sobre una de las historias del libro, que es el baile de la laguna, y lo ha hecho el doctor Marcel Velázquez a través de la Universidad de San Marcos, ¿no? En un artículo en una revista sanmarquina. Y se hablaba un poco de este rescate a través de la oralidad de toda una época, ¿no? Y eso creo que es la satisfacción
de ver cómo personas contemporáneas que tenían algo en común con estos seres de hace 200 años, estos seres maravillosos, digo así, porque al final nos han legado también su presencia, su trayectoria habitual, sus luces y sus sombras. Entonces, eso es lo que rescatamos para el presente y que nosotros también con cierta voluntad de hacerlo para el futuro. Yo creo que hay una nueva generación que está bebiendo de esto y creo que puede tener un desarrollo en la vida nacional mucho más libre, ¿no? En el mejor de los sentidos, y que también sepan defender sus derechos ante el avance de posturas recalcitrantes y que lo que quieren es no un país para todos, todas o todes, sino un país que restringe, un país que prohíbe, un país que te persigue o que te niega la ciudadanía completa. La vida es terrible, ¿no? La vida nacional está en un momento crítico que no sabemos qué va a pasar. Está además el momento que vivimos, ¿no? De injusticias, de impunidad, de imponer una memoria, de hacer amnistía de crímenes terribles, de mentiras, de una narrativa que nos quiere imponer, por ejemplo, a las personas LGBTQ+, desde el poder político, prohibirnos la existencia. Francamente, como son hipócritas, no lo dicen abiertamente, pero proponen leyes que perjudican a la ciudadanía. Entonces yo creo que el proyecto nacional, la promesa republicana, como se dice siempre, como dicen los historiadores muy bien, ¿no? Es un país que sea justo, que sea libre, que sea fraterno, ¿no? Nos estamos yendo a los ideales de la Revolución Francesa. Hay gente que en este momento en la política peruana parece que ni siquiera ha pasado por el momento de la Revolución Francesa y la Ilustración, y estamos en 2025, ¿no? No estamos pidiendo ningún estatus especial, simplemente estamos pudiendo vivir y que el Perú te incluya, ¿no? Dentro de todo, ¿no? De todos los problemas que tenemos de exclusiones, ¿no? De pobreza, de marginalidad, de olvidos. También hay momentos también para reflexionar por qué una comunidad como la LGBTQ+ tiene que ser perseguida, ¿no? Olvidada o tener leyes que simplemente directamente les ataquen, ¿no? Pero la lucha está ahí, ¿no? Hay una Sí. congresista ahora que puede decir que soy lesbiana, que tengo aunque no se ha reconocido su matrimonio, pero es una mujer casada, ¿no? Entonces da la lucha. Sin duda hay avances, ¿ok? Son menores, pero todavía hay mucho por hacer, ¿verdad? De ¿No? manera que, claro, libros como los tuyos aportan mucho a la discusión y como tú dices, la intención también es que esa nueva generación entienda que hay un compromiso social de parte de ustedes y que este libro también se pueda estudiar para el futuro y hacer una mirada hacia atrás, ¿no? Que tanto se avanzó, ¿no? Tomando en cuenta que ustedes están inspirándose en trabajos anteriores también. Bueno, Carlos, finalmente, ¿cómo puedo hacer para conseguir el libro? Entiendo que está en algunas plataformas, en algunas editoriales virtuales, se paga y tienes que dar Mira, el envío ahora también, pero cuéntame tú, cuéntame más. en, en, e- en este momento se ha agotado la edición física. Creo que está ya para sacar una segunda edición, afortunadamente. El tiraje ha sido poco, pero ha tenido bastante recepción en medios nacionales e internacionales. Permíteme, permíteme la modestia. Claro, estamos hablando de ¿Ya? discusión, eso Así es que bueno. si tienen interés pueden entrar a Gafas Moradas, al sitio web de página de la editorial Gafas Moradas, y ahí está toda la información, porque no solamente está Estampas Maricas de Lima, ¿no? Hay trabajos sobre, por ejemplo, está sobre los inicios del MOL, Movimiento Homosexual de Lima, ¿no? Está la primera novela que menciona un personaje de lesbiana en el Perú, ¿no? Las Confesiones de Doris Dam. Así que todos estos rescates, está Duque, de José Díaz Canseco, ¿no? Un libro que tiene 100 años, pero que está fresco, vívido, ¿no? Y que ha anunciado, por ejemplo, Un Mundo para Julius, o No se lo digas a nadie de Bailey, ¿no? Precisamente tocando los temas. Imagínate si en los años 90 fue un tabú el libro de Bailey, imagínate en 1928 o 34 que se logra publicar Duque, ¿no? Que es un triángulo entre un joven, una chica y el papá de la chica, ¿no? Entonces, y el suegro se entendía con el futuro yerno, ¿no? Entonces, estas cosas que parecen muy de ahora o inventos, ¿no? La de la historia de toda la vida, solo que siempre quedan registros y que mejor que a través de la literatura, ¿no? Claro, claro.
Mira, Carlos, yo estoy seguro que cuando te metes de lleno a hacer este libro y encuentras material y encuentras que hay otros referentes, te quedas con ganas de más. Va a haber, digamos, una segunda parte, un estudio posterior. ¿Lo has pensado un poco? Sí, 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 están en trabajo y están ya en fase de corrección. Un libro sobre Chiclayo, porque le debo eso a la ciudad también, creo. Así Ya. que también hay personajes que hay que rescatarlos desde su humanidad. Historias, ¿no? Historias. A veces, hace años sacábamos opúsculos con colectivos, ¿no? Sobre la pequeña antología de la historia que pasaba en Chiclayo, de dónde salió, cómo se reunía la gente antes, ¿no? Qué persecuciones hubo, qué pasaba, casos emblemáticos, crímenes que han quedado en la historia de la ciudad, ¿no? Entonces todo eso yo creo que va a darse a conocer con este trabajo que estoy haciendo. Cuando uno se mete de lleno a esto, claro, se queda con ganas de más y material hay. También es importante que existan estudios como los de ustedes y cuando ya tengas algo más concreto, pues espero que nos des la primicia, ¿no? Como vale, De, como vale. de todas maneras, Julio, yo te agradezco el espacio porque a veces estas cosas parecen que no tienen interés, pero yo creo que se puede conversar de todo y darle un espacio adecuado, ¿no? Los problemas son múltiples, pero esto también sirve para alimentar el espíritu y entender mejor las cosas, ¿no? Frente a la amenaza actual del totalitarismo, ¿no? O de esta mirada que nos quiere aplastar, que le tiene miedo a la diversidad, que cree que es un demérito cuando lo que queremos es vivir en paz, en comunidad y construir, no destruir. Gracias por acompañarnos y obviamente cuando tengas un poco más de novedades de este libro, vamos a seguir conversando y gracias por permitirnos conocer un poco de Estampas Maricas de Lima. Gracias.